Buenos días, profesora Fabiola Murguía. Mis compañeros Angie Lazo, Pablo Ojeda, David Silva y quien les habla, Diana Gabriel, les vamos a exponer acerca de la reforma agraria. En el año de 1968, la frágil democracia peruana sería interrumpida por las Fuerzas Armadas al mando del general Juan Velasco Alvarado. Aclamado por unos y odiado por otros, este nuevo gobierno llegó con la promesa de realizar aquel grupo de reformas que habían sido frustradas en el Perú, pero que sin embargo ya se venían realizando en otros países de Latinoamérica. Siendo así, el 9 de junio de 1969, donde se daría inicio al el plan de redistribución más ambicioso de la historia republicana peruana, la reforma agraria. Fue una de las más radicales de América del Sur, donde las condiciones internas para su realización se presentaron en los años 50 del siglo pasado, y fueron varias, donde las migraciones del campo a la ciudad fueron incrementando de una manera significativa, con lo que las clases urbanas acomodadas del Perú apareció el temor del cinturón de pobreza que empezaban a rodear las principales ciudades. Asimismo, las recurrentes y masivas manifestaciones reivindicativas de campesinos, donde muchas de las cuales culminaron en la toma de tierras de las haciendas. Fundamentalmente, la reforma eliminó la propiedad privada sobre la tierra y posteriormente asignó la administración a organizaciones sociales campesinas, donde los latifundios pasaron a manos del campesinado. Voy a dar paso a mi compañero Pablo Ojeda. Buenos días, profesora. Quien le habla es Pablo Ojeda. Bueno, para esto nosotros como grupo nos hemos planteado la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1895 y 1930 y su influencia en la conformación del Perú de hoy? Para esta cuestión nosotros consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa, pese a que fue un proceso complejo y multifacético que transformó profundamente la realidad del campo peruano. Aunque logró ciertos avances en términos de redistribución de tierras, para las comunidades campesinas también generó una serie de problemas que aún al día de hoy se siguen sintiendo, que pasaremos a detallar en los siguientes párrafos, en los siguientes temas de nuestra conversación. En primer lugar, comenzó antes de 1895 con consecuencias políticas y económicas que continuaron afectando al Perú durante este periodo. Se llevó a una reorganización del Estado y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. Tenemos los cambios políticos surgidos en 1895 y 1930, donde hubo gobiernos militares, presidentes elegidos y periodos de inestabilidad política, y una reforma constitucional en 1920. Se dio en la parte económica, se dio una modernización económica, pero se experimentó mayormente que se dio el crecimiento de industria e inversión internacional. Por otro lado, también se produjo la expansión de productos como el guano y el salitre. Un declive en lo que era la minería, que era una de nuestras principales fuentes económicas que desarrollaba el Perú, porque hubo agotamiento de nuestros yacimientos y también fluctuaciones en los precios internacionales. En la parte social, se llevó un gobierno mayormente que la parte social se desarrolló temas como inmigración y cambios demográficos, donde los principales países que estaban migrando eran de China y de Japón, que de cierta manera se dio una diversificación étnica y cultural. Llegó a grandes avances que eran como el seguro de la enfermedad, la pensión de jubilación y también un dato importante ahí es que se dio la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1906. Para esto, bueno, también doy pase a mi compañero David. Gracias, compañero Pablo. Me presento. Muy buenos días, docente. Mi nombre es David Silva. Voy a continuar con el desarrollo de este tema, ¿no? Que es la reforma agraria, ¿no? Eh, Obviamente, con el gobierno del señor militar Juan Velasco Alvarado se constituyó uno de los últimos capítulos de un proceso que se venía desencadenando a lo largo del siglo XX, donde se planteaba la necesidad de una transformación, ¿no? Una transformación profunda, tanto de la situación económica, social y política en ese tiempo, ¿no? Lo que se buscaba era eliminar las grandes extensiones de tierra a manos de pocos propietarios, ¿no? Que en ese tiempo eran los extranjeros quienes tenían
la potestad prácticamente del país, ¿no? En lo económico, en lo social y financiero. En esta reforma agraria se establecieron empresas de producción basadas en esfuerzo en conjunto con los agricultores, ¿no? También se hizo una reestructuración de comunidades campesinas que buscaban, ¿no? Mejorar tanto la organización y la productividad, ¿no? De aquellos tiempos. Doy pase a mi compañera para que también siga mi compañera Angie para que dé unos puntos más acerca del tema. Días. Ahora, mi nombre es Anguilazo y voy a presentar la conclusión. En conclusión, entre 1930 y 1990, Perú vivió una etapa de profunda inestabilidad política, con numerosos golpes de Estado y regímenes autoritarios, aunque siempre se buscó un modelo de gobierno que pudiera estabilizar el país. En el aspecto económico hubo intentos significativos de reforma y de redistribución de la riqueza, especialmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Aunque estos esfuerzos no siempre lograron los resultados deseados y la economía siguió dependiendo de la exportación de las materias primas. Socialmente, las reformas agrarias y la migración masiva del campo a la ciudad transformaron la estructura social del país, aunque hubiera muchos problemas como la pobreza y la desigualdad que persistieron y que persisten hasta el día de hoy. Estos procesos históricos han moldeado el Perú contemporáneo de hoy en día, influyendo en sus políticas, economía y estructura social, y nos permiten entender mejor los desafíos y las oportunidades actuales que tenemos en nuestro país, permitiéndonos reflexionar sobre nuestra historia, nuestro presente y construir un futuro más estable y próspero. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.